Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a su programa preferido de fin de semana, Luna Valiente presenta. Un honor compartir con todos ustedes en esta oportunidad en que podemos encontrarnos en este fin de semana y compartir y analizar temas de actualidad tanto nacional e internacionalmente, aunque en esta oportunidad nos vamos a concentrar en un solo tema y es la presentación o la rueda de prensa que hizo el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, el licenciado Héctor Valdés Albizu, sobre el cierre de la economía dominicana en el año 2019 y las perspectivas del año 2020, analizando puntos muy importantes, aspectos nodales del desempeño de la economía dominicana en este periodo, en este recién año que acaba de terminar, aunque el año 2020 va bastante rápido también. Les recordamos que este programa se retransmite todos los sábados en horario especial de 8 a 9 de la noche a través del canal 27 HD en toda la red de cable a nivel nacional y también en la red libre de UHF en el canal 27, el mismo canal 27. También estamos en repetición diferida en el canal 20, originario en Santiago de los Caballeros para toda la región norte y el país completo, canal 20 Nexo TV. Bien, el gobernador del Banco Central acaba de presentar al país los números preliminares del cierre de la economía dominicana. Y estos números arrojan, sin dudas, ya habíamos anticipado en programas anteriores, nuestras expectativas de crecimiento de la economía dominicana y cómo entendíamos que iba a cerrar el año en el Producto Interno Bruto, tomando en cuenta el comportamiento de la economía de los últimos 2 meses, específicamente noviembre y diciembre. Y acertamos en el número que pudimos predecir. 5.1 es el cierre del año en el Producto Interno Bruto, con temas muy interesantes con relación al desempeño de la economía dominicana. Analizando el comportamiento del Producto Interno Bruto, vemos que específicamente los últimos 6 meses del año, en donde se refleja el indicador de actividad mensual de la actividad económica del país, específicamente vimos que a raíz de que mayo, que tuvo el evento de el tema mediático contra el turismo, la campaña mediática contra el turismo, pudimos vislumbrar que a partir de ahí el Banco Central empezó a tomar una serie de medidas con relación a tratar de sacar a la economía que estaba ralentizada en ese momento, o sea que estaba deprimida, y poderla colocar en un rango de camino que pudiese llegar a un cierre exitoso en el año 2019, como de hecho lo fue. Empezó el IMAE, el indicador de actividad económica, a reflejar números interesantes con relación al comportamiento y desempeño de la economía, basado específicamente en políticas monetarias asumidas por el Banco Central y la Junta Monetaria para poder insuflarle estamina a la economía dominicana. Y este IMAE, el indicador de actividad económica, en diciembre cierra con 6.7%, lo que sería el PIB para el mes de diciembre. Entonces, el acumulado enero-diciembre refleja un crecimiento de 5.1. Los sectores más importantes que más impactaron en este crecimiento estuvieron basados específicamente en el sector construcción, con un 10.5% en el último trimestre, pero el sector construcción tuvo cifras dobles durante el año completo, enero, abril, junio, septiembre y diciembre. Sectores también importantes para la economía como el sector financiero cerró también con un 9.0% de participación, el sector agropecuario 4.1% de participación, el sector hoteles 5.3%. Otros sectores también importantes de la economía estuvieron en el rango entre 3 y 5%. El sector que refleja menos dinamismo en la economía, increíblemente ha sido el sector de las telecomunicaciones con un menos 0.7%, un menos 7%, perdón, en el Producto Interno Bruto. Y recordamos aquellos años en la década pasada cuando el sector de las telecomunicaciones crecía a una tasa de crecimiento promedio y lo hizo durante 10 años corridos, entre un 10 y un 15%. Claro, fue el momento de la reforma estructural del sector de las telecomunicaciones con la atracción de mayor nivel de capital, mayor nivel de participantes, en donde básicamente se llegó al umbral del sector, la mayoría de edad en relación a las mayores líneas celulares instaladas en el país. Crecimos desde 1.000 líneas hasta 11 millones de líneas como está actualmente.
Yo recuerdo que hace muchos años, hace casi unos 30 años, nos tocó analizar un proyecto particular de inversión que vendría a la República Dominicana y que estaba buscando socios estratégicos. Cayó en nuestras manos, cosas del destino y cosas de la vida, lo que era el proyecto de tecnología celular para la República Dominicana, que vino de las manos en ese momento de Codetel. Se buscó un socio en el cual tuvimos la participación nosotros para analizar ese proyecto, y las proyecciones que tenía el mercado celular eran increíblemente desconocidas, y la gente no pensaba lo que fue el inicio. El primer año 500 celulares instalados, el segundo 1000 celulares instalados, el tercero 3000, el cuarto 5000 y a partir del quinto año 10.000 celulares por año. Cuando nos tocó la oportunidad de ver esos números y entender que el celular era una tecnología que debía de avanzar geométricamente, yo no tuve el menor momento de duda y de recomendar que sí era un negocio importante e interesante y que debíamos de meternos rápidamente en él como socios estratégicos, asesorando a una empresa. Y así pasó, y la realidad hoy es que tenemos un sector de las telecomunicaciones muy poderoso, pero que crece mucho más lentamente porque ya tenemos todas las líneas fijas, tenemos todos los celulares, la conectividad a Internet. Entonces los negocios que generan aparentemente mayor valor agregado dentro de la industria están creciendo menos. Pero qué bueno que por la parte de los otros sectores de la economía tenemos un comportamiento realmente de crecimiento sostenido y que garantiza que la República Dominicana se prepara hacia un año 2020, en donde tenemos un año que ya dentro de 2 semanas tenemos las primeras elecciones municipales, en mayo próximo las elecciones presidenciales y la alternativa de una segunda vuelta que sería en junio. Pero yo entiendo particularmente que la economía dominicana ha madurado bastante y que los procesos electorales ya no se sobreponen por encima de los eventos de la economía y del desempeño de la misma economía y no inactivan el deseo de las inversiones, sobre todo a nivel internacional en la República Dominicana. Normalmente, hace 8 años aproximadamente, en los periodos electorales todos los inversionistas nacionales e nacionales ponían en carpeta en el portafolio y guardaban en el escritorio los proyectos de inversión y decían, vamos a esperar que pasen las elecciones. O las excusas de decir, vamos a esperar que pasen las Navidades, vamos a esperar que pase tal cosa. Y los países no funcionan así. ¿Por qué? Porque los consumidores salen a la calle todos los días, buscan transporte, buscan comida, buscan vivienda, buscan techo, buscan salud, buscan medicamentos. Y la economía a su vez genera esos mismos que salen en la calle, generan una demanda y esa demanda va hacia los sectores productivos que generan una oferta en función de la demanda que están haciendo cada uno de los consumidores. Entonces la economía no se para, la economía es dinámica, totalmente dinámica. Y si el Producto Interno Bruto de un país, como en el caso de República Dominicana, que crece a 5.1% en este año 2019, ¿qué refleja? Que sencillamente la producción de plátanos va en función del crecimiento de la población y de la demanda, de pollo, de huevos, de carne, de vegetales, de importaciones. Y todo eso influye en que cada vez más hay más plátanos en el mercado, más huevos, más pollos. Y me refiero a estos productos de tipo agrícola porque los conecto con el desempeño del sector turístico que transversalmente demanda al sector agropecuario, agro y pecuario de la República Dominicana aproximadamente unos 55.000 millones de pesos que son demandados por la hotelería y específicamente por todo el sector hotelero y de restaurantes de la República Dominicana. Entonces siempre hay sectores transversales que empujan a otros hacia arriba, pero que siempre van a estar presentes para propiciar un mayor incremento de demanda y a su vez generar un mayor incremento de oferta. Y si la oferta incrementa, quiere decir que hay más inversión, tanto nacional como internacional, en los diferentes sectores. Lo que hemos estado viendo, por ejemplo, con el sector turístico, que a pesar de tener la campaña mediática negativa, recibió un decrecimiento mínimo en lo que es el aporte en divisa de la economía dominicana, de 7.000 millones en el 2018 a unos 7.200 en el 2019. Y esto quiere decir que el sector es poderoso, que tiene grandes perspectivas siempre. Solamente en esta semana hemos visto la inauguración de un nuevo proyecto turístico, el Club Met Miches, con unas 310 habitaciones. Pero a su vez anuncia también la construcción en Santiago
de un proyecto inmobiliario de alta dimensión por un costo de 130 millones de dólares, en donde están involucrados el grupo Agora Mall, presidido por el señor Barletta, el grupo Hilton, Hoteles Hilton, y el grupo Trust Hospitality. Hilton y Trust Hospitality van a hacer un hotel de lujo en la ciudad de Santiago, y esto va a ser una plaza comercial de alto incentivo, Santiago Tower, que va a atraer a Santiago cada vez ahora más turístico, y no solo convertirlo como antes se pensaba que era un pequeño clúster, ya no, ya Santiago es una ciudad evidentemente de receptividad turística. Vamos a seguir analizando los números de la rueda de prensa del gobernador en el segmento siguiente. Venimos en breve. Bien, continuamos con el desarrollo del programa. Sin duda que los datos preliminares del cierre de 2019 son sumamente interesantes e importantísimos. Demuestran que la economía dominicana está fortalecida, que es sólida y que está preparada para cualquier tipo de embate o de crisis internacional, shocks internos y shocks internacionales que puedan venir y que puedan afectar el desempeño de la economía de nuestro país. Hablábamos en el segmento anterior sobre la importancia de sectores que crecen, pero quiero referirme a un dato muy importante que está reflejado en el informe del Banco Central, hablando de por dónde se distribuye el Producto Interno Bruto o por qué canales camina y quiénes son los responsables. Sobre todo a raíz de un análisis que voy a hacer, porque creo que es importante que lo hagamos, para aclarar y desmitificar un mito que siempre anda en la calle y que yo sé que mis colegas y compañeros que están aquí como camarógrafos se van a interesar mucho en este comentario, porque tiene que ver con salario. Un dato muy importante arrojado, y me permito leer, con su permiso, por favor. Dice, el crecimiento de la economía dominicana en el pasado año 2019 estuvo sustentado fundamentalmente por la inversión y el consumo. Específicamente la inversión y el consumo del sector privado, que explican más del 85% de la demanda interna. Bien, el dominicano de a pie, cuando le presentan los datos del Banco Central, siempre dice, a mí no me ha tocado el crecimiento del Producto Interno Bruto. Yo no me estoy dando cuenta dónde que está creciendo. Este país no crece. Todos esos números son mentiras, porque a mí no me ha tocado. Ni a él, ni a aquel, ni al otro le ha tocado. Y es cierto, pero es que no es el Banco Central que tiene que distribuirlo, y no es el gobierno que tiene que distribuir el Producto Interno Bruto. O sea, la riqueza que se produce, el 85% está anclado en la inversión y el consumo del sector privado. Y si esto es así, entonces los que son responsables de derramar, como bien ha planteado varias veces y me viene a la mente, recordando ahora, y es cierto, lo ha planteado el mismo gobernador del Banco Central en algunos discursos anteriores, en el mes de octubre, 2019, 2018, 2017, 2016, cuando hablaba y mencionaba el derrame del crecimiento de la economía dominicana hacia abajo. Si el crecimiento está arriba y produce riqueza, ¿hacia dónde se tiene que derramar? Porque el derrame es que la copa se rebosa y debe de caer hacia algún sitio. Y evidentemente que nos tiene que caer empezar a caer a todos por gota y por goteo, y le cae a cada una de las dominicanas y dominicanas. Esto realmente tiene sentido y tiene que ser aceptado como tal, pero voy al punto que quiero reflejar con relación a esto. ¿Quiénes son los responsables de repartir la riqueza de un país? Bueno, pues el mismo sector empresarial que produce el 85% del consumo y la inversión que explican toda la demanda interna que hay en el país. Porque esa demanda interna que ese 85% produce está anclada y en la plataforma del sector privado a través de todas las inversiones que tienen todas las empresas y en todos los bienes de producción, que son los que producen a su vez, y valga la redundancia, todos los bienes y servicios que la economía consume y que cada dominicana y dominicano consumen. Entonces, esto es muy importante porque uno de los sofismas y de los mitos siempre es
aducir a que el Producto Interno Bruto no llega a todo el mundo. Claro que no llega a todo el mundo, porque es que el Banco Central no asigna la riqueza en función de cada uno de los dominicanos. El Banco Central analiza y estudia cuál es el comportamiento de los agentes productivos y de la producción de un país para producir un indicador. Asimismo como aquí es un 5.1, pero en México ahora mismo fue 0.0. Entonces la responsabilidad grande de un país, y uno entiende más cuando uno es sincero con uno, con los demás, y uno mira lo que está a su alrededor. Porque uno diría, bueno, pero tiene sentido porque aquí a mi alrededor hay 10 edificios, 10 torres que no existían hace 5 años, pero un poco más allá hay 20 torres que tampoco existían. Pero si tú vas expandiendo, hay 50 torres que tampoco existían. Si sigues ampliando, hay 100, 200 torres que tampoco existían. Y si sigues comentando otros sectores, por ejemplo, tú dices, bueno, pero ¿por qué hay tantos tapones? Bueno, porque hay 80.000, 100.000 carros nuevos que entran al país, usados, ya en la mayoría, y nuevos por una parte. ¿Y por qué eso crece también? Bueno, porque hay muchos proyectos de fideicomiso, como Ciudad Juan Bosch, y proyectos de bajo costo, en donde los dominicanos están invirtiendo y se están mudando, y la ciudad va creciendo, y los servicios se van demandando, y las empresas van produciendo más. Entonces, esa es la riqueza de una nación, y ese es el Producto Interno Bruto de una nación. Ahora, ¿a quiénes les está llegando eso? La responsabilidad total está en el sector productivo, que es quien tiene que traspasar parte de esa riqueza producida, de esos beneficios, a los sectores que requieren seguir avanzando. ¿A través de qué mecanismo? El salario. Ojo, el salario se incrementa en función de la productividad de la mano de obra. O sea, nuestro técnico que está detrás de esta cámara que me está enfocando, su nivel de productividad está en función de la capacidad que él tiene de manejar esa cámara. Ahora, si le ponen una cámara mucho más avanzada y él demuestra que hoy trabajó con esa y la semana que viene trabaja con la otra, su nivel de productividad es mayor. Por ende, él ha demostrado que su mano de obra es más calificada, es más productiva y a su vez requiere de más salario. Tan sencillo como eso. Eso usted lo puede replicar en muchísimos sectores de la economía y en muchísimos sectores de tipo de empresa. Entonces, ¿a quién le corresponde entonces valorar a nivel de salario la capacidad y la productividad de esa mano de obra? A su empleador. Entonces, son los empleadores, son los dueños de las empresas, los negocios, las corporaciones, los que tienen que hacer que esa riqueza del Producto Interno Bruto de una nación se derrame hacia abajo, como perfectamente ha planteado el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, don Héctor Valdés Albizu. Ahora, pongamos otro ejemplo. Vámonos fuera de la República Dominicana. Una noticia interesante, importante, de las últimas 2 semanas es de una de las grandes líneas aéreas de hoy en día en el mundo, que es Delta. Delta anunció la repartición de 1.8 billones de dólares de beneficios adicionales a sus empleados del nivel de piloto, copiloto, sobrecargo, mecánico, transportación, todos menos los altos ejecutivos de la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa tuvo beneficios extraordinarios en su desempeño y decidió darle un bono adicional de 2 meses a todos esos tipos de empleados. Estoy hablando de miles y miles de empleados. Entonces, aquí a regañadientes, el sueldo número 3. Aquí a regañadientes lo que le correspondería por regalía. Aquí a regañadientes lo que le correspondería de bonificación a los empleados cuando una empresa demuestra que dejó beneficios y cómo los empleados son parte activa y pasiva de una empresa, tienen que recibir parte de esos beneficios. Pero muchas de las empresas declaran beneficios tan bajos que no da para repartir muchos de los ingresos. Pero sin embargo, usted ve que los ejecutivos de esas empresas son más ricos, son más poderosos, tienen más propiedades, tienen aviones, tienen helicópteros, tienen villas, tienen casas en todas partes del país, tienen casas en todas partes de los Estados Unidos, tienen casas en montañas donde van a esquiar. Entonces, ¿por qué eso no se refleja en los de abajo? Entonces, como usted ve que los estados financieros dejan poco, entonces no hay mucho que repartir. Pero usted diría, ¿y cómo una empresa dejó al final 100 millones de beneficios netos después de pagar impuestos y vendió 5.000 millones de pesos
en lo que produce. Entonces viene todo un tratamiento financiero, contable, los gastos, los costos, la depreciación, la amortización, los gastos financieros, los impuestos, la mentira, la mano izquierda, la mano derecha. Entonces, si es tan cierto que la vista no nos miente y nos deja ver alrededor de todos nosotros lo que se ha convertido en la República Dominicana, entonces haría sentido que toda esa conversión de un país se revierta a nivel de salarios hacia toda la clase que es la responsable de producir toda esa riqueza con su mano de obra, con ciertos niveles de productividad, con medios niveles de productividad o con poca productividad, con formalidad o con informalidad. Venimos en breve y seguiremos con otros comentarios. Bien, seguimos con ustedes, amigos televidentes. Sin duda que analizar el tema anterior del salario, de la mano de obra, de la productividad, de la riqueza, de la correlación entre estas variables tan importantes y lo que es el desempeño de la economía y los resultados del Producto Interno Bruto, llaman siempre la atención y producen muchos análisis y comentarios, pero creo que tenemos que sincerizar aún más nuestra riqueza como nación, tenemos que derramar nuestra riqueza como nación y tenemos que propiciar una participación cada vez mayor en cada uno de los actores que son los responsables de la conversión de una materia prima en un bien final y llevarla a diferentes estados de valores agregados que puedan convertir a otras materias primas en otros bienes finales. Y ese es el kit del asunto, en donde cuando eso pase vamos a ver a una nación, a un pueblo que va a tener mucho más capacidad de consumo, mucho más capacidad de ahorro, vamos a ver a un Estado mucho más poderoso, con mucho más capacidad de fiscalidad, con mucho más capacidad de poder propiciar mayores inversiones en infraestructuras necesarias para el desarrollo del país. Y si bien es cierto que todas estas cosas que han pasado, la intervención del Estado en la producción de bienes y servicios está simplemente ligada a la parte de infraestructuras básicas para el aprovechamiento de toda la nación, como son vías, autovías, puentes, metro, líneas de teleférico, transporte, guaguas, toda una serie de hospitales, escuelas, todo lo que es inversión pública, estancias infantiles, tan extendida, 911, asistencia vial, visita sorpresa. Y fíjense que usted diría, bueno, pero también el Estado tiene una gran participación, pero el Estado tiene instrumentos que facilitan el acceso de los actores del desarrollo, que son cada uno de los dominicanos y dominicanas, a través de diferentes esquemas. Pero el sector privado al final es el que motoriza todo esto y lo pone en una carrera, que esa carrera conduce simplemente a lograr indicadores cada vez mejores y mayores. Y siempre será importante ver en perspectiva la capacidad que tiene la economía de empoderarse, de autoestimularse, de autoabastecerse y de empujarse a sí misma y de darle continuidad para que siga rodando y que nunca pare, como hay economías que han parado. El entorno internacional, haciendo un paréntesis, si nuestro director allá arriba, Randy, nos pondría la gráfica 4, 5 y 6 que hablan sobre el entorno internacional y lo que ha sido el desempeño de algunos países del mundo con relación a la economía, vemos cuál es la importancia que tiene la economía dominicana con relación a su desempeño de un 5.1%. Las economías, según indica el Fondo Monetario Internacional, la economía mundial tendrá un decrecimiento del año 2018 de un 3.6 a un 2.9%. Las economías avanzadas, se espera que Estados Unidos de América termine con un crecimiento de 2.3, como vemos en la gráfica, en el año 2019, mientras que la zona euro se va a desacelerar hasta un 1.2%, pero esa zona euro va a tener un impacto mucho mayor, porque en esta semana acaba de culminar ya el proceso en donde el Reino Unido sale de la Unión Europea y entra el Brexit, y los números tentativos y preliminares dicen que el Reino Unido, por solamente la salida de la Unión Europea, va a perder en su economía
217.000 millones de dólares. Ese es el impacto que va a producir el Brexit en el Reino Unido y que evidentemente va a afectar a la economía de la zona euro. China finalizó con un 6.1, como plantea este cuadro, y su nivel más bajo en las últimas 3 décadas, mientras que la India, luego de haber crecido en torno al 7.5% en el pasado quinquenio, el FMI estima que podría terminar en 4.8% en el 2019. En cuanto a Rusia, crecerá en 1.1%, Brasil 1.2% y Sudáfrica 0.4%. En el otro cuadro podemos ver, específicamente las economías emergentes cerrarían el año en un 3.7%. En lo que respecta a la región de América Latina y el Caribe, el Fondo Monetario y la CEPAL proyectan un crecimiento de apenas 0.1%. Sin embargo, la República Dominicana cierra en un 5.1% y proyecta un 5.0% para el 2020. En gran medida, la desaceleración de 4 países básicos, Brasil, Chile, México y Uruguay, ha sido impactante para esta recesión experimentada en América Latina. Evidentemente, la recesión de Venezuela y Argentina también llama mucho la atención, tanto de Nicaragua como Ecuador. Sin embargo, el crecimiento de nuestra economía dominicana en 5.1% se sitúa una vez más como el de más alto crecimiento en toda América Latina, con una expansión 50 veces superior al promedio de la región. Datos sumamente poderosos. ¿Cómo ha logrado la República Dominicana, y venimos a piso, cómo ha logrado la República Dominicana poder aupar a través de medidas de flexibilización, de la liberización de los fondos del encaje legal vía las resoluciones de la Junta Monetaria, que lo hizo 3 veces en el año 2019, para liberar casi 35.000 millones de pesos? Y si nos ponen el cuadro número 12, por favor, podremos ver el impacto que tuvieron las medidas de flexibilización en la economía dominicana. El sector, una de las cosas es que la República Dominicana rompe un récord en cuanto a préstamos y la cartera de créditos del sector privado, tanto en moneda nacional como extranjera, cerró el año 2019 con un incremento interanual de 11.7%, equivalente a un aumento de 127.000 millones de pesos, la mayor expansión anual de la historia de la economía dominicana para un año calendario. Pero este cuadro nos presenta el impacto que tuvieron la flexibilización de las medidas de la Junta Monetaria hacia los sectores productivos de la nación. El consumo con más de 46.000 millones de pesos en préstamos, la vivienda más de 25.000, la construcción más de 11.000, la manufactura 11.000, la agropecuaria 5.000 y otros sectores de consumo 3.000 y pico. Evidencian la fortaleza que tuvieron esas medidas. Esos 35.000 millones que están también ahí en ese cuadro, incluidos, de la flexibilización del encaje legal a través de préstamos del sector de la banca tradicional, representados por 35.000 millones, por casi 9.000, un poquito más, perdón, de 9.000 préstamos. Y la gente, como siempre, vive buscando y vive inventando y vive haciendo muchos fake news. Decía, no, esos préstamos no van a llegar a los sectores productivos. Esos préstamos se los va a coger un funcionario o esos préstamos se los van a repartir entre 2 o 3 gente para que no llegue a donde tiene que llegar. Podemos decirle que si usted coge 35.000 millones entre 9.000 préstamos, le va a dar un número muy interesante, en donde el promedio de los préstamos estuvo entre 6, 7 y 8 millones de pesos, que fueron adjudicados a realmente los sectores que requerían de ese beneficio, de esa liberación del fondo del encaje legal, que permitieron a esos sectores avanzar. No más aún, más interesante, el nivel de la calidad del monitoreo con relación a el otorgamiento del financiamiento. ¿Cómo? Que los préstamos no simplemente eran otorgados por los diferentes bancos, Banreserva, Banco Popular, Scotiabank, BHD, Santa Cruz, todo el sistema de la banca, sino que el Banco Central tenía que verificar que los préstamos que autorizaba cada banco con los fondos que iban desde la liberación del encaje legal hacia esos proyectos, tenía que ser verificado que sí realmente ese era el destinatario y que para esos recursos que se estaban solicitando y ese proyecto y esa producción de ese bien y servicio iban a ir directamente esos recursos. Y eso demuestra
La calidad del préstamo, la calidad de la regulación, la calidad y la honestidad y la fidelidad que generan las políticas del Banco Central y de los actores financieros de nuestro país, que garantizaron que esos fondos llegasen directamente y específicamente a aquellos beneficiarios que demandaban. Esa medida del Banco Central fue realmente la que salvó a la economía dominicana de entrar en un ciclo negativo durante el segundo semestre del año, que fue siempre el semestre más importante del año para poder propiciar que el cierre del año 2019 fuese tan exitoso como lo fue. Y contando sobre todo con un elemento muy importante que fue que la inflación cerró en 3.66%, más o menos por debajo del punto central del rango de meta establecido en el programa monetario, que fue de 4.0%, más o menos un 1%, o hacia arriba o hacia abajo, y quedamos dentro de ese rango, lo que propició que también que las decisiones y las acciones y el consumo no tuvieran gran variación porque los precios se mantuvieron en un indicador manejable. Vamos a nuestra última pausa, venimos en breve. Bien, perdón, revisábamos unos datos aquí con relación al informe del Banco Central y sin duda que es sumamente alentador ver los números basados en lo que corresponde a la parte del sector externo, de la parte internacional, y vamos a concentrarnos ya en esta parte final del programa en lo que es el aporte en divisas a la economía dominicana. De los 4 sectores más importantes que producen divisas en la República Dominicana, a saber, me refiero a nivel formal, a saber las remesas, el sector turismo, la inversión extranjera y la exportación de zona franca, de productos nacionales y de productos de la zona franca directamente a nivel internacional. O sea, exportaciones nacionales y exportaciones de zona franca dentro de la categoría de exportaciones. Y los números son sumamente atractivos. Si nuestro director nos pone, por favor, el cuadro de los ingresos en divisas, que es el cuadro número 15 de nuestra presentación, podremos ir chequeando. Gracias, muy gentil. Aquí vamos a tener que hacer un gran esfuerzo con nuestra vista porque estamos como a 25 metros de distancia, pero les prometo que vamos a llegar exitosos a la meta. El primer sector que muestra un crecimiento interesante se refiere a las exportaciones. Las exportaciones nacionales crecieron un 8.7% a nivel interanual, destacándose en esta las exportaciones de oro, que registraron una expansión de 13.5%, unos 183 millones de dólares, durante el 2019. Asimismo, el país recibió remesas, específicamente por unos 7.087 millones, un notable aumento de un 9.1%, de 592 millones con respecto al 2018. Y quiero pararme ahí específicamente en el tema de las remesas. Recordemos la crisis del año 2007-2008 en los Estados Unidos, que fue la burbuja inmobiliaria que se llevó a muchísimos bancos de inversión y quebró grandes compañías inmobiliarias en los Estados Unidos, que propiciaron a su vez una desaceleración de la economía norteamericana con crecimiento negativo, que llevó a que muchos dominicanos, por ejemplo, perdieran sus empleos, perdieran sus propiedades y perdieran la oportunidad de enviar como remesas a la República Dominicana a sus familiares en nuestro país lo que podría sobrarle lo que era el ahorro que normalmente le enviaban a las remesadoras dominicanas para repartir a las diferentes familias del país unidas familiarmente con los dominicanos en el exterior. ¿Qué produjo esto? ¿O qué ha pasado de esa época hasta ahora? Bueno, la estabilidad de la economía de los Estados Unidos bajo la administración del presidente Donald Trump, que ha regenerado a toda la economía norteamericana hacia un crecimiento positivo y que se ve y se nota específicamente en lo que es el desarrollo, como por ejemplo ver en Nueva York la construcción de decenas de torres gigantescas al mismo tiempo, decenas de grandes inversiones en el ámbito inmobiliario, en donde vemos que si Nueva York, por ejemplo, que concentra la mayor cantidad de dominicanos en la diáspora de los Estados Unidos, entonces podríamos entender que los Estados Unidos, que están prácticamente en pleno empleo, porque su tasa de desempleo es de un 3.5%,
lo que quiere decir que las remesas se incrementan y el resultado de la República Dominicana en tener 592 millones de dólares adicionales al 2018 se refleja en ese incremento notable de inversión en los Estados Unidos y de bonanza de los Estados Unidos, un 9.1% de crecimiento, pero también viene asimismo del 2018 al 2019, del 2017 al 2018. Otro sector importante en cuanto a lo que es la parte del aporte de las divisas, si nos ponen otra vez el cuadro, por favor, está basado en el impacto de la inversión extranjera, que crece a 3.012 millones, 3.012.8 millones, que significa un incremento interanual de un 18.8% con relación al año anterior. Hay que destacar que este nivel de inversión extranjera directa financia más de dos veces el déficit de cuenta corriente de 1.204 millones de dólares, con influjo en divisa con vocación de permanencia en el largo plazo, y reafirma a su vez, y esto es bueno decirlo, que nuestro país se mantiene como un destino atractivo para los inversionistas extranjeros, una de los pilares más importantes que garantiza que tengamos inversión en minería, en electricidad y sobre todo también en turismo, así como en más empresas de zona franca de transformación de bienes y servicios. Estos cuatro sectores, y nos referimos específicamente a remesas, exportaciones nacionales y exportaciones de zonas francas, turismo y inversión extranjera, remesas, turismo y zona franca, generaron al país 30.626 millones de dólares, lo que representa unos 1.404 millones de dólares adicionales más con respecto al año 2018. Esta situación que ha generado también otros aspectos que están relacionados específicamente con el tema de la producción de divisas. Nos referimos también al subtema que está en el cuadro número 16, a la importancia del alto incremento en las reservas internacionales de la República Dominicana en el Banco Central expresadas en divisas. Si vemos ese cuadro, sencillamente hemos crecido de 7.677 millones de dólares a 8.781 781 millones de dólares al cierre de 2019, aproximadamente un 10% del Producto Interno Bruto, que es catalogado por el Fondo Monetario Internacional como el nivel óptimo de una economía, que es importante también señalar que estas reservas equivalen, estos son unos datos importantes, y este dato viene creciendo paulatinamente año tras año, y trimestre, cuatrimestre y semestre, equivalente a una cobertura de 4.9 meses de las importaciones, que es el más alto alcanzado para un cierre en la historia del Banco Central. Y si a esto, que no está contemplado en esos números, añadimos lo que fue la puesta en los mercados internacionales de los bonos soberanos de 2.500 millones de dólares, que fueron, hay que hacer y aclarar la importancia de esta colocación, que tiene dos tramos, un tramo de 1.500 millones de dólares, que por primera vez en la historia de la República Dominicana se colocan a un plazo de 40 años a una tasa de 5.64%, y otra parte de 1.000 millones colocados a 10 años a una tasa próxima al 6% de interés. El tramo de los 1.500 tuvo una demanda triple, o sea, habían 4.500 millones disponibles para capturar esos 1.500 millones. Y eso lo que demuestra es la certidumbre que tiene la economía dominicana en los agentes internacionales y el riesgo país mínimo hacia esos inversionistas que deciden por la República Dominicana como norte de inversión, como punto de inversión, para poder garantizar y poder sembrarse tranquilamente con una inversión a 40 años, aunque todos sabemos que esas inversiones se mueven en los mercados secundarios y van pasando de mano en mano, año tras año, vendiéndose y vendiéndose, dependiendo de los niveles de valor facial, o sea, el valor que tengan en ese momento para ustedes ficharla, o el monto de rentabilidad que requeriría un nuevo adquiriente de comprador para adquirir un bono de la República Dominicana. Y qué bueno, porque a pesar de también de desmitificar a aquellos mitólogos o mitómanos también con relación al tema de la deuda externa, estamos demostrando que a pesar de que
dicen, no, que la deuda externa, que estamos creciendo, que pusimos 2.500 millones. Bueno, pero ¿y qué? Cuando usted tiene un país que produce riqueza, que sigue creciendo y que va a tener que demostrar en algún momento que vía su capacidad exportadora en crecimiento y su producción de divisas, va a tener también la oportunidad de decir que en algún momento vamos a empezar a bajar cada vez más lo que es una deuda sostenible en el tiempo, porque tenemos que tomar, como siempre he dicho, lo que es el perfil de la deuda, el servicio de la deuda y el stop de la deuda. Aquí los analistas, los políticos que cogen el tema de la deuda a nivel demagógico solamente se plantan en el stop de la deuda. Dicen, no, tenemos una deuda que va a estar allá. Aquí hay una deuda que le va a corresponder una parte a los hijos del camarógrafo, una parte a los hijos del director, una parte a mí, otra parte a usted. Este país está malísimo, este país no funciona. Y eso es toda una falsedad, porque no está basado realmente en un análisis serio del comportamiento y de lo que significa y como se debe de llamar la sostenibilidad de la deuda externa de la República Dominicana. Y para todos aquellos que viven inventando y que viven fabulando sobre este tema, pues que entren a la página de crédito público del Ministerio de Hacienda de la República Dominicana y vean con sus ojos y analicen quiénes son los tenedores de la deuda, cuáles son los intereses, cuáles son los montos que vencen, cuáles son los organismos, cuáles son los países que están involucrados, que lo vean todo porque está ahí transparentemente. En el tema de la deuda, a través de la página de crédito público del Ministerio de Hacienda, no hay secretos, está todo estipulado ahí, está todo transparentado ahí. Y de ahí es que usted tiene que analizar y no especular simplemente porque un periódico diga y publique, y la deuda sigue incrementándose. Y yo diría, y el Producto Interno Bruto sigue produciendo riqueza. Y hay hoy en día, por ejemplo, en el año 2019 se agregaron 133.000 empleos a la República Dominicana, que propiciaron, junto con esos 133.000, unos 850.000 empleos formales en el periodo 2012-2019. Entonces, cuando usted junta todos estos aspectos que están verificados en los números del Banco Central, usted entiende que nuestra economía es una economía poderosa, que tiene músculo, pero también que tenemos que defender y que tenemos que encauzarla cada vez más por un mayor crecimiento, a pesar de que en 2019 actores nacionales de la República Dominicana, que conste, fueron parte de los causantes de la campaña mediática contra la República Dominicana, actores nacionales involucrados en temas políticos para propiciar un ambiente de negatividad y de decrecimiento y de estancamiento de la economía dominicana. Habían personas que estaban apostando al descalabro de la economía dominicana y al descalabro del país para poder colocarse en un ambiente favorable en el ámbito electoral. Sin embargo, el país, y todos lo vimos, tuvimos un mes de noviembre súper exitoso, un mes de diciembre donde se vio que hubo gran circulante. Ahora, pensemos y centrémonos en el comentario que hice en el segundo segmento sobre lo que significa la inversión y el consumo y la demanda interna del país, que el 85% es producida a través del sector privado. Y eso es así. Si eso es así, como está verificado por el Banco Central y sus números, analicemos de nuevo el tema de los salarios y pongámonos como meta que es realmente el crecimiento de la economía dominicana. Es real, pero está bueno porque también tiene que ser derramada a cada uno de las partes del país, cada una de las dominicanas y dominicanos, que se merecen que la riqueza que produce el país se reparta más equitativamente y venzamos cada vez más la desigualdad en nuestro país, propiciada sencillamente porque alguien quiere mantenerse en la zona de confort del Pareto, de que tienen la mayor parte de la riqueza y otros tienen la mayor parte del trabajo y la menor riqueza. Pues si existe como tal, derramémoslas como tiene que ser. Nos veremos en una próxima oportunidad, amigos televidentes. Hemos llegado al final. Que la pasen bien, muy buenas noches, que el Señor les bendiga.